El szarlotka es uno de los postres polacos más populares. Se compone de una capa de masa dulce mantecosa rellena de compota de manzana y cubierta con otra capa de masa. Los orígenes de la tarta de manzana se remontan a la Edad Media. En 1381 la primera receta fue escrita en Inglaterra. No solo incluía manzanas, sino también higos, pasas, peras e incluso azafrán. A diferencia de la versión actual, no contenía azúcar, que era un producto muy raro y caro en la Europa medieval. En Polonia, las manzanas se han cultivado desde el siglo VII, cuando fueron introducidas por los monjes cistercienses, y desde entonces se han convertido en un componente central de su cocina. El szarlotka polaco se origina a partir de la charlotte, un postre creado por el famoso chef francés Marie-Antoine Carême en París en el siglo XVIII, en honor de la reina Carlota, esposa del rey Jorge III de Inglaterra. En la Polonia del siglo XIX, Lucena Sierczakiewiczova, una de las escritoras más populares, publicó la primera receta de szarlotka, que inspiraría al resto de versiones actuales. Pela las manzanas y córtalas en gajos. Agrega la canela y la mitad del azúcar. Cuece las manzanas durante 20 minutos hasta que estén blandas y empiecen a romperse. Integra la levadura, la mantequilla fría y el resto del azúcar en la harina. Agrega el huevo y la esencia de vainilla al final. Divide la masa a la mitad. Saca la mitad de la masa del congelador, córtala en rodajas y úsalas para forrar la base de la tarta.
la compota de manzana después de escurrir el exceso de líquido. Raya el resto de la masa sobre el relleno de manzana. Espolvorea la tarta con azúcar glass.